pedirles una excusa, ¿no? Porque no estuvimos a la altura de la expectativa de todos, de ellos, del club como un todo, de la directiva. Entonces creo que es un día dolido para todos. Los jugadores, el vestidor está bastante triste, bastante abatido y tiene que ser mismo. Hay que sentir cuando no se cumplen objetivos importantes como este. Y bien, ¿qué hacer mañana con la cabeza un poco más fría? Tratar de hacer una análisis más profunda. Por cierto, va a ser un día bastante duro y pesado para todos. Hasta este momento, ¿renunciar? Bien, no. Yo costumo decir, ya respondí a esta pregunta, no exactamente, no sé cuándo, pero ya me hicieron la pregunta, ¿no? Y mi respuesta va a ser igual ahora. Yo siempre imagino dos hipótesis, ¿no? de cerrar un ciclo, que es cuando la dirección ya no cree más en nuestro trabajo, el día que tanto Baños o el patrón creen que el mejor camino para América es un cambio, tienen total derecho, ¿no? Esta silla que es pesadísima pertenece, la verdad, a ellos, ¿no? Ellos deciden y tiene que tener aquí un entrenador que confíen y que tengan total confianza de que está a altura, ¿no? de los objetivos y del trabajo. Y la segunda hipótesis es si yo siento que el grupo no se conecta más conmigo o el grupo está con algún problema internamente. Y no es exactamente lo que siento en este momento, ni en relación a la dirección, ni en relación al grupo. Pero estas cosas en el fútbol son dinámicas, cambian rápido. Mañana va a ser, como hablé, un día importante porque tenemos que hacer las análisis, tanto con la dirección como con el grupo de jugadores. Y bien, y si yo sentir respaldo de las dos partes, sensación de que es posible seguir, y el día que no sentir, va a ser el día que me voy, por cierto. Definitivamente estamos quedando de ver, no estamos comportándonos a la altura que esa institución merece, que esta afición merece también. Desde todos los puntos estamos fallando. Yo creo que una cosa a reforzar muy importante es la mentalidad. Estamos en casa, estamos con nuestra gente, no hay que menospreciar al rival y no estuvimos a la altura del partido. Definitivamente, hombre por hombre, no jugamos a lo que tenemos acostumbrado a nosotros mismos y tenemos que hacernos responsables de eso. Henry, ¿qué pasa precisamente con Henry? Ese sentimiento de no poder estar en el campo, ¿cómo va tu tema de lesión? ¿Qué pasa por tu cabeza en todo esto? No, frustración, definitivamente enojo conmigo, enojo de no poder ayudar al equipo, mucha frustración, te repito, por ver oportunidades para poder apoyar, no solo desde goles, sino también desde lo anímico, desde lo mental. Muchas cosas que el equipo hoy no demostró. Y hoy no estuvimos a la altura hablando de todos. Y yo frustrado totalmente, enojado conmigo de no poder estar, de llevar mucho tiempo fuera sin poder ayudar al equipo y sobre todo cuando más lo necesita. ¿Qué hablaste con los jugadores? ¿Qué es lo que le pasa con el tema de la lesión? ¿Ha recaído lesiones? ¿Tener un poquito más de luz en cuanto a lo que te ha sucedido? Bueno, en cuestión de términos realmente no lo sé. A veces son cosas que ni yo entiendo, pero tuvo un desprendimiento de no sé si lo vaya a decir bien y perdón si no lo digo bien, no me sé los términos, de un tendón que va en la rodilla. Eso me dejó prácticamente 4 meses fuera sin poder participar. Fue una ruptura total del tendón. Decidimos no operar porque pues era la mejor como rehabilitación, seguir fortaleciendo, además de intentar estar lo más pronto posible. Por lo que entiendo que me dicen los médicos, tengo un músculo menos en la pierna, en el isquiotibial izquierdo. Y bueno, mi pierna trabaja con 2 músculos de los 3 que deberíamos de tener. Entonces, por eso las recaídas, porque obviamente mi cuerpo está tratando de solventar algo a lo que no está acostumbrado. Está tratando de solventar algo exigiéndole la misma fuerza, misma potencia, misma velocidad que tiene la otra pierna y realmente pues no, es complicado poder hacerlo. Yo sigo fortaleciéndome. Lo que pasa es que cuando regreso, jugadas tontas realmente, jugadas sin sentido,
me han lesionado por lo mismo, la fatiga, recaídas, y muchas veces, por ejemplo ahora en esta última, estamos teniendo las precauciones máximas porque hasta me siento en algodones de repente y frustrado por eso porque ya no tengo dolor, ya no siento nada, pero en los estudios sale que todavía no, el músculo no está soportando las cargas, ¿no? Entonces intentamos en algún momento estar tener la misma fuerza en una y otra y realmente no. Fuimos a ver hasta un médico a Filadelfia y me dijo que, o sea, que voy a estar bien, cuestión de tiempo, cuestión de paciencia, apuntar a los partidos, unos temas ahí más específicos que comentó. Yo iba con mucho miedo que me dijera que realmente no iba a poder volver a jugar fútbol como jugaba. Me dice que no, que estoy equivocado, que sí voy a poder. Solo es cuestión de paciencia y creo que aquí es lo que menos tengo yo, lo que menos tienen ustedes y lo que menos tiene la afición, y con justa razón. Me desespero, sí, me frustro, sí, me enojo, por supuesto, y soy el primero al que le duele muchísimo esto y al que le duele no poder estar para ayudar al equipo cuando soy el primero en dar la cara en situaciones buenas y sobre todo en las situaciones malas. Oye, Pero Henry, la ahorita última, hablaste la última, con tus compañeros de esta eliminación, con Jardín ahorita en el vestidor, ¿pudiste hablar con ellos? No, realmente no fue necesario decir nada. El equipo anímicamente está destruido. Era algo que soñábamos, que queríamos, que anhelábamos y que siempre estuvimos hablando de ganar algo internacional porque es lo que le falta a este equipo. Durante mucho tiempo no lo ha podido ganar. Es algo que definitivamente nos duele y no había que ponerle más tierra a esto. Nos disculpamos realmente con la afición. Lamentamos, sonará cliché siempre decir lo mismo, pero no estuvimos a la altura el día de hoy. Nos ganan en nuestra casa, con nuestra gente, y creo que eso duele todavía más. Listo, gracias. No fue lo que esperábamos, pero como dicen todo el mundo, así es el fútbol. Y pues pensar esta noche cómo podemos voltear esta situación en la que estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con este mes? No, nada. La verdad no sé qué decir. Yo no creo que estamos en mal momento. El equipo ha cambiado demasiado. No es excusa, pero son cosas nuestras, detalles que nada más tenemos que afinar. Y sí, tratar de arreglar esto y meternos sí o sí a la liguilla. Alex, siempre se ha hablado que los equipos de la MLS se juegan allá y por eso se pierde. Hoy que se juega acá y se pierde acá. También no hay que quitar el mérito a Nashville. Vienen haciendo las cosas muy bien allá en su liga. Como dices, acá de local tenemos que ser más fuertes. Más regresando a nuestra casa, a este estadio. Pero como dije al inicio, son cosas del fútbol y toca en nosotros pensar en cómo sacar esto adelante. ¿Qué se dice después de esta derrota teniendo el partido contra Toluca y buscando el boleto en la liguilla? Pues nosotros sabíamos la semana que tenemos, básicamente no nomás de esta, sino lo que falta del semestre. Y ahora sí, como dije, nos toca meternos sí o sí a la liga y pelear el torneo de la liga. Oye, Alex, entonces no hay focos rojos en América. No. Ustedes pueden poner toda esa presión en nosotros y nosotros sabemos manejarla. Listo, gracias. Un fracaso gigante como el estadio. Sí, señor. Más o menos de ese tamaño. El tema aquí, me parece a mi ojo, ponele que se vaya Jardiné. ¿Sí? ¿Quién carga a la criatura esta? Mira que pesa, ¿eh? Y un montón. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Va. Entonces digo, capaz que el brasilero hoy no encuentra ni la manera, ni la idea, ni la forma de cómo poder conjuntar este equipo que hoy en este partido lleno de limitantes, con bajas de juego sensible, que no es de ahora, que ya viene de tiempo, ha intentado mover el equipo, pero no lo encuentra. Esa es la verdad. Y después en un contragolpe, Mukhtar termina haciendo un gol y se llevan los 3 puntos y se acabó. Así de fácil. ¿Que es un fracaso? Por supuesto que es un fracaso. No sé si el más grande de la historia. Pero uno de los más grandes, pero sí. Top 3, top 2. Ahí, arañando. Ponle tu top 10 si quieres. Ahora, hubo cosas, y para que los muchachos también comenten lo que tengan que comentar, ¿no? Tipo, saca Salas y pone a este muchacho, el centro delantero, perdiendo el partido. A Borja. A Borja, no a Zúñiga. A Zúñiga. A la Pantera. Saca a Salas
Dices, saca Cendejas. No entendí. Viste que cuando la inercia va hacia abajo, está muy complicado el tema. Fíjate que mi querido zurdo no me creía, lo platicamos en Punto Final y le dije que la tendencia del América era obvia, que iba a la baja y que se estaban yendo de bruces. ¿Ya me crees, mi querido zurdo, o todavía no? ¿Cómo te va, papá? Solo hoy. Severa. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el antiamericanismo de un servidor. Tiene que ver con la razón futbolística, porque cuando hemos tratado de compensar por su fútbol, por su talento y por títulos, lo que me ha quedado es callar y reconocer. Hoy es imposible guardar silencio ante tal fracaso, Vero, porque es el América. Y habrá quien diga, ustedes comen del América, sí, como del Toluca, Chivas, Pumas y Cruz Azul. Vero, es el fracaso más grande de la historia del América, sino y por qué. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo están mis compañeros en casa? Un abrazo fuerte a todos. No lo creo, yo lo veo como un fracaso mucho mayor. Por ejemplo, el haber tenido el tetracampeonato en la mano y no ganarlo, o el año entero 2025 de no haber ganado absolutamente nada, ni local, ni internacional, ni el playoff contra el LAFC hacia el Mundial de Clubes, etcétera, etcétera. Por lo que sí veo mucho más grande otras cosas a que no haber ganado el día de hoy, porque al final el América sigue estando en la lista como de los mexicanos más ganadores de este torneo junto con el Cruz Azul. Así que pues claro que es un fracaso, por supuesto, pero para mí no el más grande. Ahora, ayer insistía, sobre todo a Eddie, ¿no? Que súper decía que el América tenía mucha posibilidad de pasar. Yo nomás quería argumentos, quería escuchar el por qué el América tenía muchas posibilidades de pasar. Porque yo veía al Nashville con una ventaja mucho más grande con ese gol de visita que la ventaja grande que tenía el América de jugar como local. Insistí con eso y sobre todo, no por nomás, porque el América se le ha venido notando la debilidad, cómo se ha venido debilitando con el tiempo, cada vez puede menos, cada vez juega menos, cada vez mete menos gol. Entonces, por eso, aunque hoy en día América, o Jardine más bien, se haya equivocado con sus cambios, yo ya veo un Jardine desesperado, porque han habido varios partidos donde ya le intenta con titulares diferentes o con los mismos de siempre y ya nada le sale. Hoy quiso aventar ya toda la sabor en el segundo tiempo desesperadamente, quiso hacer todos los cambios posibles y es que el América sigue sin funcionar, no tiene ni pies ni cabeza. Ya es muy difícil lo que le sigue, también como el torneo local, como la Liga MX para el América. Y el emperador sonríe, está contento, se le nota, y además abajo el escudo 1348, el de su Nashville. Emperador, ¿por qué tan feliz, papá? ¿Cómo te va? Luego lo prendieron. Emperador, no tenemos tu audio y perdón que te interrumpa. Más adelante volvemos contigo para escuchar todo lo que está mencionando, pero estaba diciendo arriba el Toluca y abajo el América, era claro lo que estaba mencionando. Veamos las alineaciones en este momento por parte del América, mi Ceci. ¿Cómo se paró? Bueno, hoy arrancó con Cota, Reyes, Juárez, Cáceres y Borja, que lo bien me parece que lo ha repetido. Jonathan Dos Santos y Sánchez en la mitad de la cancha. Veiga como media punta, Salas de punta, Brian y Cendejas. Esto es lo que tiene América, no tiene más que esto, ¿eh? Sí, mientras que Nashville, estoy de acuerdo contigo, colocó lo mejor disponible, se colocó de la siguiente forma. Como es
Schauer, Schock, Najar, Palacios, Wenzel y Wingwit, Muil y Tageset, Espinosa, Madrigal y Yazbek y Madrigal. Correcto, esto colocó el equipo visitante en el Estadio Azteca, ahora Banorte. Y hay que mencionarlo, Ceci, que el equipo local tuvo oportunidades en el primer tiempo, sobre todo esta de Cendejas encarando, haciendo el impacto y el guardameta con un desvío importantísimo. Sí, llegó con los dos jugadores más importantes que tiene, tanto Cendejas como Brian. Pero tú no puedes no ir a jugar un partido clave como este, no con solo dos jugadores. Para mí hoy mete a Sánchez en la mitad de la cancha porque necesitaba que el equipo fuera mucho más dinámico, porque me parece a mí que Dorado no le da eso. Pero el amplio repertorio que tenía el América anteriormente, Mercader, hoy es de este tamañito. Es muy pequeño. ¿Estás de acuerdo o no? Los cambios se notan. Y luego, no solo eso, digo, el margen de error también es muy pequeño y de pronto te equivocas porque se pierden pelotas. Este equipo es muy inteligente, fue llevando el partido. Sabía que América iba a tratar de sitiarlo, pero de verdad, ¿cuántas complicadísimas o complicadas de gol sacó el arquero de Nashville? ¿Cuántas? La mayoría le iban al cuerpo. ¿Un par te gusta? ¿Estás de acuerdo o no? Y le aparece este hombre que, Mukhtar es un tipo que es diferencial. Es de lo mejor en la Major League Soccer. Y claro, y también en el torneo, y saca un zapatazo cruzado inatajable, no, imposible. Hubo una, me parece, de Brian, antes de esta, que Brian tenía que haberle pegado y se tardó tantito. Pero bueno, son cosas que pasan en el partido. Ahora, ojo, sigo diciendo una cosa, no le voy a cargar la mano a Jardiné. Ojo, para mí Jardiné está en el top 3 de técnicos de este país. Lo está. Eso es un hecho. Ahora, está actualmente. Bajas de juego, hay varias. Y creo que a partir de ahí, si los muchachos no se dan cuenta de que para jugar en el América no solo hay que tener calidad, hay que tener personalidad, hay que tener carácter, hay que tener arrestos anímicos y además jugar bien. Entonces, se juntan un montón de cosas que me parece a mí que hoy empiezan a restar, no solo en el tema futbolístico, también en el tema anímico. No sé cómo está el vestidor. Hay muchas cosas, Mercader, muchas cosas que creo que tiene que lanzar este hombre. Deudas internacionales que tampoco Vero se va a tapar el sol con un dedo. Se ha quedado muy corto el técnico brasileño, así como ha destacado rotundamente en Liga, en el plano internacional. Ha sido fracaso tras fracaso. ¿Y por qué lo decimos así? Porque es el América, claro, el equipo más ganador de CONCACAF junto con Cruz Azul y el equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano. Sí, ahora veíamos ahorita la tabla de los fracasos internacionales de Jardine. Hay directores técnicos que de repente le echan un poquito más kilos o prioridad a la liga. Me acuerdo perfectamente en la época dorada de Tigres, cuando Tuca Ferretti le gustaba mucho más ir con todo por la liga, y es por eso que se volvió campeoncísimo un año tras otro. Entonces, por eso, a lo mejor en esos inicios donde el América fue tricampeón y tuvo muchas victorias y muchas sonrisas, a lo mejor era por eso, pero yo creo que el América lleva ya año y medio pues careciendo, ¿no? De cosas buenas, de buen fútbol, de goles, de gustar, de ganar, y por eso yo creo que Jardine pudo haber hecho mucho más en cuanto al internacional desde hace rato. Esta era la que tenía que llevar, porque sabemos que le queda un año de contrato a Jardine, pero en caso de las maneras de cómo acabe este América, este torneo también en la liga, uno nunca sabe. A lo mejor o lo hacen irse, o él se va solito, o no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Pero este es el momento. ¿Pero tú crees que es el culpable entonces, Vero, de todo este...? No, claro que no. No, muchas veces es parte de, por supuesto, es el director técnico, pero también cuando no tiene... ¿Tú lo sacarías? Cuando no tiene... No, yo dejaría que él solito, con la dignidad y para salir por la puerta grande, se vaya cuando él piense que es ya el momento para irse. Emperador, perdón por cortarte, tuvimos problema con tu comunicación. Ahora sí te escucho plenamente, hermano. Así es, Jorge, sí, por ahí un americanista me cortó ahí. No, sí, yo te estaba escuchando. Sí, yo te estaba escuchando, Claudio. Bueno, sí, yo te estaba escuchando. No, es un fracaso indudablemente para la América, ¿no? Pero la verdad que también no extraña, ¿no? Porque ya lleva cuántos fracasos internacionalmente, y que hoy creo que también Jardine, mi punto de vista, se equivoca desde el partido de ida, ¿no? El ir a buscar
pues a defenderte, a buscar a traerte el cero, ¿no? Y sí lo había dicho Vero, ¿no? Que era muy peligroso porque te meten un gol en casa y mira, y fue lo que les pasó, ¿no? En ese contragolpe que Hani Mukhtar resuelve muy bien y la terminan eliminando, ¿no? Y se ve un América desdibujado, la verdad no se ve ni pies ni cabeza. Lo decían lo de Miguel Vázquez, ¿no? Que al último lo meten a la desesperada de centro delantero cuando dejaste ir al Búfalo Aguirre. Un lateral derecho, ¿no? Que entró muy bien Violante, pero por ejemplo Kevin Álvarez, ¿no? Que no sabemos qué pasa con él, o sea, realmente yo sí veo a la América muy mal y sí es para pensarse lo de Jardiné y ya dio todo lo que tenía que dar y buscar otro proyecto, ¿no? Y también con todo lo que se armó del conflicto con Diego Ramírez, no sé qué pase dentro de la directiva, se hablan muchas cosas, ¿no? Claro. Y hay, entonces, y hay jugadores que están... exactamente qué es lo que está pasando. Claro, y hay jugadores que están en la chatarra. Por ejemplo, el central ¿cómo se llama? Muchacho... ¿Ramón Juárez? No, el que no juega nunca. Araujo. Está en la chatarra. ¿Estás de acuerdo? Chatarra. Y digo, y no se van. Dices, oye, ¿qué hacemos? Porque tú puedes cambiar esos jugadores. Ahora, tiene razón Claudio. Dejó ir al mejor 9 que tenía. Para mí el uruguayo Aguirre era el mejor 9 que tenía. ¿Qué pasó? Tampoco sé. Es que, digo, ahora hablar a todo lo pasado es lo más sencillo, mi querido zurdo, pero era crónica de una muerte anunciada cuando te das cuenta que arrancaron el torneo con jugadores que se iban, sumamente importantes. Trajeron de última hora refuerzos que difícilmente iban a responder por el proceso de adaptación. Y luego se va un director deportivo por parte de la institución y ahora también anuncian la salida de parte del cuerpo técnico de Jardine. Y entonces en la combinación de factores y los resultados en la cancha, pues todo apuntaba a que el América iba más cerca del fracaso que del éxito. No, de acuerdo que lo planeado sin duda que no salió, porque la ida de Aguirre, estoy con Claudio y con Ceci, no la entendí porque era el que más había jugado, al menos porque se habían lesionado los otros 9 que tenían. La traída de los brasileños no ha sido exitosa, al menos hasta el momento no ha sido exitosa, con algunos buenos rendimientos, pero no como lo que uno espera para un futbolista extranjero que llegue al América y marque diferencia. Lo que hablas de la salida de directores deportivos, de gente del cuerpo técnico, se le lesionaron durante el torneo jugadores importantes como Brian, como Cendejas, pero no sé si en cuanto a la planeación del cuerpo técnico estuvo bien diagramado el plantel para este año, porque no se ve un plantel. Hoy mirabas el banco de suplentes de América a ver quién podía cambiar algo en el segundo tiempo. Nadie. Y no habían tantas opciones de mitad de cancha hacia adelante. Entonces ahí es donde vos decís, bueno, no tiene un plantel tan grande, no tiene un gran equipo en cancha, algo mal se planeó para esta temporada. La armazón que mandó hoy de arranque en el partido es lo mejor que tiene. Sí. A ver, decime, a ver. No, de acuerdo. Este muchacho Salas es un muy buen jugador de fútbol. Yo hoy, ya no en la desesperada, pero ya pensando, dices, bueno, me voy por afuera, que tengo 2 tipos desequilibrantes, y meto a Zúñiga junto con Salas. Y pongo 2 9s y hago por lo menos el intento de ir por afuera y tirar centros al área. ¿Estás de acuerdo? Pero hoy sí. Ni Brian, que es de los mejores, ni Cendejas, que es de los mejores, andan. Y hoy, sin centro delantero natural, en un buen momento, América no tiene punch porque sí generaron oportunidades durante el duelo. Un par. Suficientes para ponerse en ventaja y cambiar el resultado. Sí, pero mira, yo creo que Cendejas en el primer tiempo estuvo bien, no sé si porque pero fue después el que él en el poste. Pero fue la única. Fue la única, Claudio. Hay una. Y la que decía Ceci vos de Brian que perdió un tiempo para patear. ¿Te acuerdas de esa, Zurdo? ¿Te acuerdas de esa, no? Digo, creo que pierde un fueron tiempo. Las más claras y después una que saca mal el arquero de Nashville y termina también, sí. Creo que Rodríguez es el que remata fuerte y que se va por que el mismo arquero la termina rebotando. Claro, después, claro. El chiquito. Mira, hoy me parece que no funciona ni en lo táctico, ni en lo estratégico, ni hay jugadores que su nivel no es el máximo hoy. Eso no suma al colectivo, esa es la verdad.
Y un equipo chato, totalmente chato. Y usted saca bien la pelota de atrás, la intención es buena, todo, pero de 3/4 de cancha hacia arriba, cuando hay el tema este de la finalización, yo no veo otra. A ver, yo no veo otra gestión que no sea Brian o Cendejas. No veo otra, hermano. Entonces, Vero, Correcto. ¿para qué está el América ahora que le resta solamente la Liga? Se le ve muy difícil. Se estaría casi, mira lo que le queda, los próximos partidos. Cuidado con el Toluca. El León, bueno. 3 victorias consecutivas. 3 consecutivas y sorpresivamente está en zona de liguilla, algo que no íbamos a imaginar. Y el Atlas, ¿no? Que también siempre te puede sorprender. A ver, ahorita hablábamos del armado de Jardine. Yo no apuntaría al mal armado con los brasileños de Jardine porque, para empezar, este equipo estuvo mal armado desde hace un año atrás con contrataciones de la directiva de refuerzos que no funcionaron. Obviamente a Jardine ya le tocan finalmente darle las llaves y decirle, ahora sí, tráete los brasileños que siempre has querido traer, pero claro, le dicen, pero nomás alcanza para esto. Obviamente Jardine no trajo ninguna bomba en cuanto a los brasileños. Eran ya brasileños que, claro, vienen a complementar, pero algo promedio. Tampoco eran jugadores que iban a venir a hacer bombas, a ser los referentes, a venir a golear y a hacer la diferencia. Por eso yo creo que Jardine no tiene la culpa hoy en día de cosas que no hicieron bien, porque siempre hay que decir lo que se hace bien y lo que se hace mal. Y ahora finalmente le salieron mal las fichas a la directiva desde que empezaron a reforzar con los, ya sabemos, ¿no? Con el francés que se fue, con los Zúñigas, Violantes, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso... ¿Cuántos jugadores podías haber traído con el dinero que trajeron al francés? Exacto, de verdad, en serio, no, estoy hablando en serio. Por lo menos 2 de calidad los traes. Ayer estaba yo hablando, mira, María Mercader, ayer estuve hablando como 2 horas de fútbol con 3 compañeros míos. Hablamos y hablamos y hablamos. Y hay un momento que yo le pregunto a uno de ellos, ¿ves este equipo con calidad? Dice, no, sí, no tiene calidad. Imagínate. Y gente que sabe de fútbol. Ahora, un punto importante. El América consumó esta noche uno de los fracasos más dolorosos y más evitables de su historia reciente en el Estadio Azteca, y la palabra evitable no es retórica ni exageración periodística, sino la descripción más precisa posible de una eliminación que nació del mismo error, del mismo jugador que 3 días antes ya había costado puntos cruciales en la Liga MX, lo cual convierte esta derrota ante Nashville SC en algo cualitativamente diferente a un tropiezo ordinario, porque tiene el sello inconfundible de la negligencia táctica repetida y de las consecuencias que inevitablemente llegan cuando los patrones de error no se corrigen con la urgencia que los momentos decisivos del calendario siempre exigen. Brian Rodríguez destruyó el sueño continental del América en 72 horas. Esa es la síntesis brutal y verificable de lo que ocurrió en el Estadio Azteca esta noche, y el americanismo tiene todo el derecho de procesarla con la misma claridad con que fue producida dentro del campo, porque el periodismo deportivo honesto no puede envolver en eufemismos lo que los hechos documentan con una contundencia que no admite interpretaciones alternativas. El uruguayo perdió el balón de manera infantil en el minuto 51 en 3/4 de cancha adversaria, mientras estaba totalmente desubicado en zona central, habiendo abandonado la banda izquierda que debía proteger tácticamente. Nashville conectó 3 pases por esa pradera desierta y Hani Mukhtar definió ante Rodolfo Cota para producir el único gol de una eliminatoria que dejó al Club América fuera de la Conca Champions con marcador global de 0-1. 7 fracasos internacionales acumulados bajo la gestión de André Jardine y más de una década sin poder levantar el título continental que la institución más ganadora de México debería perseguir como objetivo permanente de cada temporada sin excepción posible. Y lo que convierte esta noche en algo todavía más difícil de digerir para el americanismo es que Alejandro Cendejas había tenido en el minuto 20 la jugada más cercana al gol de toda la eliminatoria, un remate de zurda con veneno real que el arquero de Nashville desvió de manera milagrosa hacia el poste, en una atajada que el Estadio Azteca reconoció con ese silencio particular que produce ver que el gol que parecía inevitable no entró, y que ese poste fue el momento exacto donde la noche pudo haber tomado el rumbo completamente diferente que el americanismo necesitaba. Pero el fútbol no trabaja con condicionantes sino con resultados, y el resultado es que Nashville se va a las semifinales, mientras el América procesa una eliminación que reabre todas las conversaciones más incómodas sobre el estado real del proyecto de André Jardine, con una urgencia que ya no puede seguir siendo pospuesta con argumentos de proceso ni de contexto adverso. Emilio Azcárraga tomó la decisión de mantener a Jardine hasta el verano, con un ultimato que no tiene ambigüedad posible: o levanta la liguilla o sus maletas,
están hechas para siempre, convirtiendo los próximos partidos del torneo nacional en los más importantes de toda la gestión del técnico brasileño. Santiago Baños está siendo señalado por el americanismo como el arquitecto del desmantelamiento que dejó al equipo sin profundidad para competir en dos frentes. Rafael Veiga genera el debate más incómodo del semestre porque el mejor mediocampo que el América mostró en las últimas semanas apareció sin su protagonismo, y la portería del siguiente torneo necesita una solución urgente con Malagón fuera 6 u 8 meses y Cota con contrato hasta el verano. Dejen su like y su comentario, que hoy en Coapa el fuego es real y hay mucho más que un resultado en juego. Vamos a comenzar hablando primero sobre la eliminación y sobre la crónica exacta de lo que ocurrió en el Azteca, porque el periodismo deportivo tiene la obligación de narrar los hechos antes de interpretarlos, y los hechos de esta noche merecen quedar documentados con toda la precisión que la magnitud del momento exige. El América salió al campo sabiendo perfectamente que no había mañana, que el empate sin goles en la ida del Geodis Park de Nashville había dejado la serie técnicamente abierta, pero con toda la presión sobre el equipo azul crema, y que solo la victoria garantizaba la clasificación directa a las semifinales de la Conca Champions 2026. El equipo respondió al desafío con la intensidad del equipo que entiende la urgencia, y en el minuto 20 Alejandro Zendejas protagonizó la jugada más emocionante de toda la eliminatoria cuando condujo a velocidad hacia la portería rival, con esa picardía desequilibrante que lo hace tan peligroso en los espacios donde puede asociar velocidad con técnica. Decidió resolver de manera individual al no encontrar un socio claro en el área y sacó un remate de pierna zurda con dirección al primer palo que llevaba el gol escrito en la trayectoria, pero que el arquero de Nashville desvió de manera casi milagrosa hacia el poste en una atajada que el Estadio Azteca reconoció con ese silencio específico que produce ver que el gol que parecía inevitable se estrella en el metal y vuelve al campo de juego sin producir el festejo que todos esperaban. Ese poste fue el momento bisagra de la noche porque con ese gol el América juega los restantes 70 minutos con la ventaja y Nashville obligado a arriesgar en condiciones que favorecen al equipo local, pero el fútbol tiene esa crueldad particular de convertir los momentos que parecen el preludio del éxito en el antecedente exacto del golpe más duro, y el golpe llegó puntualmente en el minuto 51 del segundo tiempo en la forma que nadie en el Azteca quería y de la manera más evitable que el análisis posterior podía documentar. Con el 1-0 en contra, el América necesitaba 2 goles en menos de 40 minutos. El partido fue suspendido brevemente en el minuto 65 por el protocolo del grito homofóbico, interrumpiendo el ritmo en el momento más inoportuno posible. Se agregaron 7 minutos al final que el Azteca aguantó de pie con la fe del americanismo completo detrás de cada balón, y el marcador no se movió, produciendo la eliminación que consumó el 7º fracaso internacional consecutivo desde que Jardine tomó el mando del equipo más ganador del fútbol mexicano. Yo creo que esta eliminación ante Nashville marca el momento más crítico del ciclo de Jardine en el América, no solo por el resultado, sino por la manera específica en que se produjo, porque perder en tu propio estadio ante un equipo de la MLS con el único gol de la eliminatoria naciendo del mismo patrón, de error del mismo jugador que ya había costado puntos 3 días antes. Es el tipo de derrota que el análisis no puede envolver en contexto sin perder la honestidad que el americanismo merece recibir. Ya que hablamos sobre esa noche en el Azteca y sobre el momento exacto que definió la eliminatoria de manera irreversible, ahora vamos a hablar sobre Brian Rodríguez y sobre lo que ocurrió en el minuto 51, con la precisión periodística que la situación exige, porque este error no puede quedar reducido a una mención al pasar en el análisis del partido cuando su impacto determinó el resultado de la competición más importante del semestre para el Club América. En 3 cuartos de cancha adversaria, Rodríguez perdió el balón de manera completamente infantil, una pérdida de posesión que por sí sola ya es inaceptable en una eliminatoria continental de este nivel, pero el problema no se limitó a la pérdida, sino que el uruguayo estaba completamente desubicado en carriles centrales, habiendo abandonado la banda izquierda que sus responsabilidades tácticas en el esquema de Jardine le asignaban para ese partido de manera específica y no ambigua. Esa combinación de pérdida de balón más abandono de posición creó una autopista de apenas 3 pases para Nashville, que terminó en los pies de Hany Mukhtar, quien definió con una frialdad devastadora ante Rodolfo Cota para silenciar el Estadio Azteca y cambiar definitivamente las matemáticas de una eliminatoria que hasta ese minuto todavía tenía resolución posible para el equipo azul crema, lo que convierte este error en el tema central del análisis y no simplemente en un dato más de la crónica del partido. Es el contexto cronológico que lo rodea, con una precisión que el periodismo no puede ignorar, porque 72 horas antes, en el clásico joven ante Cruz Azul, fue el mismo Rodríguez quien no persiguió a Omar Campos desde la mitad de la cancha, permitiendo exactamente el mismo tipo de gol, por exactamente la misma zona de abandono defensivo, y ese patrón había quedado documentado en el video que la transmisión televisiva no mostró, pero que el análisis posterior identificó con total claridad como la causa real del empate que le costó al América
los 3 puntos que necesitaba. Que ese mismo patrón se repitiera en el partido más importante del semestre sin que el cuerpo técnico hubiera tomado las medidas correctivas necesarias en los 3 días que separaron ambas fallas es la pregunta más legítima y más urgente que el análisis periodístico puede plantear en este momento, porque la responsabilidad del error individual y la responsabilidad de no corregir ese error antes de que volviera a ocurrir son 2 conversaciones diferentes que ambas merecen el espacio que esta noche exige. Pensando bien, Brian Rodríguez ha tenido momentos brillantes con el escudo azul crema y eso merece ser reconocido con la misma honestidad con que se señalan los errores, pero 2 fallas defensivas del mismo tipo en los 2 partidos más importantes del semestre en 72 horas es un dato que el mercado de verano tiene que tener en cuenta cuando el club analice con frialdad qué posiciones necesitan refuerzo urgente y qué decisiones de plantel ya no pueden postergarse más. Mudando de asunto, pero con la claridad periodística que conecta lo que ocurrió en la cancha con lo que está ocurriendo en las oficinas de Coapa. Ahora vamos a hablar sobre los responsables que el americanismo identificó con una precisión que va más allá de la reacción emocional inmediata de una noche dolorosa y que tiene la consistencia de una afición que lleva semanas acumulando evidencias sobre por qué el camino actual del proyecto necesita correcciones que van desde el plantel hasta la estructura directiva. En el terreno de juego, el consenso señaló a Brian Rodríguez con los argumentos ya documentados, pero la conversación estructuralmente más importante es la que apunta a Santiago Baños como el responsable del desmantelamiento que el americanismo acusa de haber dejado a Jardine con un equipo que tiene calidad en el 11 inicial, pero carece de la profundidad y las variantes necesarias para competir simultáneamente en Liga MX y en la Conca Champions, cuando las lesiones se acumulan y el calendario exige rotaciones de calidad que el banco no siempre puede ofrecer. La acusación tiene sustento en datos observables del semestre. El América llegó a los cuartos de final de la Conca Champions sin Henry Martín, sin Rodrigo Dourado, con dudas sobre varios jugadores más y con una banca que en los partidos más exigentes no generó la confianza de tener opciones reales de calidad disponibles para cambiar el juego cuando el 11 inicial no encontraba las respuestas que el partido exigía. Los pedidos de grandes cambios institucionales llegaron desde todos los rincones del americanismo con una intensidad que supera la reacción emocional de una sola noche para instalarse como la exigencia estructural de una afición que no acepta que el club más ganador de México llegue a sus eliminatorias más importantes en condiciones que ninguna planificación deportiva óptima puede producir. Yo descuerdo con las demandas de cambios reactivos e inmediatos tomados en el calor de la derrota porque las mejores decisiones institucionales nunca se toman desde la furia sino desde el análisis frío. Pero sí creo que el mercado de verano tiene que ser el momento donde la directiva demuestre con hechos concretos y verificables que entendió exactamente qué salió mal en este semestre y está dispuesta a corregirlo con la inversión y la valentía que la historia del Club América siempre ha exigido de quienes administran sus recursos. En ese sentido, ya que hablamos sobre las responsabilidades y sobre el futuro del proyecto, ahora vamos a hablar sobre la decisión institucional más importante de esta semana azul crema que define, con una claridad sin ambigüedades posibles, el margen real que le queda a Jardine para reescribir la narrativa de un semestre que con la eliminación de la Conca Champions ya perdió su objetivo más importante. Emilio Azcárraga determinó mantener al técnico brasileño en el banquillo sin importar lo que ocurriera ante Nashville, asegurando su permanencia hasta el verano cuando se realizará la evaluación exhaustiva de cuerpo técnico y jugadores que definirá el rumbo del proyecto, pero esa determinación viene acompañada de una condición que el periodista Rubén Rodríguez destapó en el podcast La Perrada con una contundencia que no deja ningún espacio para interpretaciones que suavicen lo que significa en términos concretos para el futuro del técnico. La condición es que Jardine tiene que levantar un título en este semestre, ya sea la Liga MX o la Conca Champions, y con la segunda ya eliminada, la única ruta disponible es ganar la liguilla del Clausura 2026, porque de lo contrario, habrá acumulado 18 meses consecutivos sin sumar un trofeo al club más ganador de México, una sequía que las fuentes cercanas al pensamiento de Azcárraga describen como completamente inadmisible para los estándares que la institución ha construido y defendido durante décadas de historia. El dato histórico que añade una dimensión adicional a esta conversación es que Jardine ya es el técnico más ganador de la historia de el América con 6 títulos, incluido el tricampeonato histórico. Está a punto de entrar en el top 5 de los entrenadores con más partidos dirigidos en el club, donde José Antonio Roca lidera con 283 encuentros y su posible salida tendría la complejidad institucional y emocional de despedir a quien más le ganó al equipo en su historia reciente, algo que ninguna directiva responsable puede hacer sin el peso de la evidencia suficiente para justificarlo ante una afición que tiene muy clara la diferencia entre la exigencia legítima y la ingratitud histórica. Yo creo que mantener a Jardine hasta el verano es la decisión correcta porque cambiar de técnico en la antesala de una liguilla es exactamente el tipo de crisis que ningún club serio puede darse el lujo de generar cuando todavía hay título en disputa y que el ultimato de Azcárraga, aunque brutal en sus términos,
es perfectamente comprensible desde la perspectiva de la exigencia que el americanismo tiene todo el derecho de imponer sobre quienes dirigen el destino del club más grande del país. Cambiando de asunto, porque la eliminación también reabrió un debate táctico que el periodismo deportivo tiene la obligación de abordar con la honestidad que los partidos recientes están generando con evidencia observable y no con especulación. Ahora vamos a hablar sobre Rafael Veiga y sobre la pregunta más incómoda que el análisis del semestre puede producir sobre un fichaje que llegó con el cartel más ruidoso del mercado invernal y que, en la realidad del campo, ha generado una discusión que los resultados recientes convirtieron en inevitable e impostergable. Lo que los últimos partidos del América documentaron con suficiente consistencia para que la conversación tenga sustento periodístico es que el mediocampo del equipo funcionó con más dinamismo, más intensidad defensiva y más asociaciones fluidas en los momentos donde Veiga no tuvo el protagonismo central que su precio y su estatus de estrella del torneo sugerirían como natural. Y ese dato emergió con claridad en el clásico ante Cruz Azul, para que el debate ya no pudiera ser descartado como opinión de aficionados sin criterio táctico. Veiga llegó como el refuerzo creativo orientado al último pase, la pegada desde fuera del área y la generación ofensiva en zonas avanzadas, un perfil que sobre el papel encaja perfectamente con la intención de un equipo que quiere ser dominante y ofensivo, pero que en la práctica del esquema específico de Jardine, donde el recorrido colectivo, el juego asociativo entre líneas y la presión coordinada son variables tan determinantes como la calidad individual, ha generado más preguntas que certezas sobre si su forma de entender el juego es naturalmente compatible con lo que el mediocampo azul crema necesita producir en los partidos de mayor exigencia. La pregunta que el cuerpo técnico tiene que responder antes de que empiece la liguilla no es si Veiga tiene calidad porque la tiene de sobra, sino si en este momento específico del semestre, donde el equipo necesita recuperar control y solidez colectiva para competir en eliminatorias directas, priorizar el mediocampo que mejor conecta entre sí es la decisión correcta, aunque eso implique dejar fuera al nombre más costoso y más visible del plantel en esa posición. Pensando bien, que el mejor América de las últimas semanas haya aparecido en los momentos donde el mediocampo tuvo perfiles de mayor recorrido y mejor asociación, es una observación periodística basada en evidencia observable del torneo y no una opinión subjetiva que Jardine pueda descartar sin analizar con la profundidad que la liguilla va a exigir de cada decisión táctica que tome. Ya que hablamos sobre los ajustes que el América necesita para la liguilla y para el siguiente ciclo, ahora vamos a hablar sobre la situación que en las oficinas de Coapa requiere una decisión urgente y concreta antes de que el problema se agrave por inacción, en el momento donde menos conviene generar incertidumbre adicional en una posición tan determinante como la portería, porque la lesión de Luis Ángel Malagón, que lo mantendrá fuera de las canchas entre 6 y 8 meses, convirtió la definición del arquero titular para el Apertura 2026 en una prioridad que no puede seguirse posponiéndose sin arriesgarse a perder la mejor opción disponible exactamente cuando más se la necesita. Rodolfo Cota ha asumido la responsabilidad de suplir a Malagón con una dignidad y un nivel de rendimiento que la directiva azulcrema genuinamente valora, como lo demostró la atajada crucial que hizo ante Nashville en un partido donde cualquier error suyo hubiera complicado todavía más una noche que ya tenía suficientes complicaciones propias, pero su contrato finaliza en el verano y sin una renovación, el club pierde al portero que manejó la emergencia con solvencia suficiente en el momento donde más lo necesitaba. El periodista Jonathan Peña confirmó que la prioridad del América es extender el vínculo de Cota por un año más, con el objetivo específico de que sea el arquero titular mientras Malagón completa su recuperación, convirtiendo esa renovación en el primer movimiento de mercado del verano que el club tiene que concretar para tener certeza en la posición más importante del campo durante todo el periodo de recuperación del portero titular natural. Fernando Tapia aparece como la alternativa interna disponible, pero el consenso dentro del club indica claramente que todavía no está preparado para asumir la titularidad del primer equipo con las garantías absolutas que el escudo del América exige de su guardameta en cada partido del calendario, sin excepción posible. Yo creo que renovar a Rodolfo Cota por un año es la decisión más inteligente y más eficiente que el América puede tomar en las próximas semanas para resolver la portería de la Apertura 2026, porque el portero ya conoce la institución, ya conoce las exigencias del cuerpo técnico, ya demostró este semestre que tiene el carácter para manejar la presión que el escudo azul crema genera en los partidos más importantes, y su costo de renovación es significativamente más manejable que cualquier alternativa de mercado que el club tendría que explorar, con la urgencia que la situación de Malagón impone inevitablemente sobre los tiempos de negociación.